El Islam es una religión abrahámica monoteísta que establece como premisa fundamental para sus creyentes que, no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. La palabra árabe castellanizada como Alá, significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia. El Islam enseña que Dios es misericordioso, todopoderoso y único, y ha guiado a la humanidad a través de profetas, escrituras reveladas y signos naturales. Las principales escrituras del Islam son el Corán, que se cree que es la palabra textual de Dios, así como las enseñanzas y prácticas, en los relatos tradicionales de Mahoma. Es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estima alcanzan 1.900 millones, aproximadamente el 25% de la población mundial. Los eruditos islámicos definen al Islam como, la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría, es decir, la versión completa y universal de una fe primordial que fue revelada muchas veces antes a través de profetas como Adán, Abraham, Moisés y Jesús. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril y es considerado por ellos como la revelación final e inalterada de Dios. Se acepta como profetas principalmente a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, al que el Corán reconoce como, el Mesías, la palabra de Alá, su verbo. Además del Corán, se aceptan también como libros sagrados la Torá, los Salmos y el Evangelio. Al igual que otras religiones abrahámicas, el Islam también enseña un juicio final con los justos recompensados en el paraíso y los injustos castigados en el infierno. Los conceptos y prácticas religiosos incluyen los 5 pilares del Islam, que son actos de adoración obligatorios, así como el seguimiento de la ley islámica, que toca prácticamente todos los aspectos de la vida y la sociedad, desde la banca y el bienestar hasta las mujeres y el medio ambiente. Las ciudades de la Meca, Medina y Jerusalén albergan los 3 lugares más sagrados del Islam. Desde un punto de vista histórico, el Islam se originó a principios del siglo VII en la península arábiga, en la Meca. Y en el siglo VIII, el califato omeya se extendía desde Iberia en el oeste hasta el río Indo en el este. La Edad de Oro islámica se refiere al periodo que tradicionalmente data del siglo VIII al siglo XIII, durante el califato abasí, cuando gran parte del mundo históricamente musulmán estaba experimentando un florecimiento científico, económico y cultural. La expansión del mundo musulmán involucró varios estados y califatos como el Imperio Otomano, el comercio y la conversión al Islam por actividades misioneras. La mayoría de los musulmanes pertenecen a una de 2 denominaciones, sunitas o chiitas, y constituyen la mayoría de la población en 49 países. Las diferencias entre sunitas y chiitas surgieron del desacuerdo sobre la sucesión de Mahoma y adquirieron un significado político más amplio, así como dimensiones teológicas y jurídicas. Alrededor del 12% de los musulmanes viven en Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado, 31% vive en el sur de Asia, 20% en Oriente Medio, África del Norte y 15% en África subsahariana. También se pueden encontrar importantes comunidades musulmanas en las Américas, China y Europa. El Islam es la religión principal de más rápido crecimiento en el mundo. Etimología y significado. En árabe, Islam es el sustantivo verbal que se origina en el verbo, de la raíz trilítera, que forma una gran familia de palabras. En su mayoría relacionados con los conceptos de integridad, sumisión, sinceridad, seguridad y paz. Así, el Islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. En palabras del arabista Pedro Martínez Montávez. La palabra está dada por numerosos significados en el Corán. En algunos versos, la calidad del Islam como una convicción interna es acentuada, a quien quiera que Dios se desee dirigir, él ampliará su pecho al Islam.
Otros versos conectan la palabra Islam y DN, hoy, he perfeccionado su religión para usted, he completado mi bendición sobre usted, he aprobado el Islam para su religión. Todavía, algunas facciones describen el Islam como una acción de devolver a Dios, más que solamente una afirmación verbal de fe. Con frecuencia se confunden los significados de palabras o términos como árabe, musulmán, islámico e islamista, que tienen significados distintos. Para aclarar los significados de estas palabras pueden consultarse diversas referencias bibliográficas. Doctrina del Islam. Los pilares del Islam según la opinión de sunitas son 5. El testimonio o Shahada, primer pilar del Islam, reza, no hay dioses, solo Dios y Mahoma es su profeta. La oración o Salat, realizada 5 veces al día orientada hacia la Meca y la oración comunitaria de los viernes en la mezquita, presidida por el califato. El azaque, la limosna obligatoria, es una obligación económica imponible sobre bienes privados en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. Por ejemplo, en valores monetarios, la cantidad mínima para pagar el azaque es si se posee durante un año 85 g de oro o su valor equivalente en billetes o monedas, y si la persona no la necesita, tiene que pagar el 2,5% de ella a las personas que merecen el azaque. El ayuno o aum en el mes de Ramadán, el cual consiste en la abstención de ingesta de cualquier índole y el contacto sexual hasta la puesta del sol. Este principio estará dispensado por motivos de salud, edad, embarazo o viaje, debiendo compensarse su no cumplimiento con la ayuda equivalente a un necesitado o el ayuno en otro momento del año. La peregrinación o hajj a la mezquita santa de la Meca, al menos una vez en la vida, mientras exista la bonanza de medios para ello. El modo de vida islámico se encuentra basado en una relación personal entre Alá y el creyente, siguiendo la Sharia, en donde la intención será el rasgo fundamental que rija todas las acciones del mismo. Según la opinión de chiita, las ramificas de la religión siguiendo la clasificación más utilizada, la religión se ramifica en el rezo, el ayuno, el yams, la limosna obligatoria, la peregrinación, el esfuerzo en el camino de Dios. El ordenar el bien, consiste en orientar y disuadir a la gente para que mantenga una conducta correcta que conduzca a la prosperidad tanto individual como social. El prohibir el mal, consiste en reprobar las malas acciones de la gente o evitar que las cometan. La amistad, consiste en amar, seguir y obedecer a Dios, al profeta Muhammad y a su Ahlul Bayt, y amar y ser amigos de todos aquellos que los aman, siguen y obedecen. La exoneración, consiste en rechazar y alejarse de los enemigos de Dios, del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt. Jihad. La yihad es considerada, el sexto pilar de Islam, por una minoría de autoridades musulmanas. Jihad en su sentido más amplio, es definido clásicamente como, el poder extremo de alguien, esfuerzos, habilidades, o la capacidad en contienda con un objeto de desaprobación. Dependiendo del objeto, que suele ser un enemigo visible y los aspectos cotidianos de uno mismo, las diferentes categorías de la yihad son definidas. Cuando es usada sin justificación alguna es entendida en su aspecto militar. También se refiere a los esfuerzos de un fiel por lograr la perfección religiosa y moral. Hay 2 clases de yihad. La yihad menor, que consiste en la defensa ante el ataque del enemigo, que era atacada encarnizadamente por los enemigos. La yihad mayor, que es la lucha en contra de nuestro ego, defectos y bajas pasiones, la defensa del Islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo, puede efectivamente adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa, y así se halla en el Corán, donde se anima a combatir contra los infieles si el Islam resulta atacado. Chiita. La teología de los chiitas contiene 5 principios de la religión y además de los 3 de los sunitas creen en 2 otros, es decir, Tawhid, Nubuwwa, Ma'ad, Imama, e Idiel. La unicidad de Dios. Tawhid. En la cosmovisión islámica la creencia más importante es la creencia en un Dios único. Nubuwwa significa profecía. Dios eligió a algunas personas para guiar a los seres humanos,
a quienes envió a título de sus mensajeros. Imama significa liderazgo y tutela, ya sea en los asuntos religiosos o mundanales sobre las personas, en sucesión al profeta del Islam. Eidiel, los chiitas creen que hay bien intrínseco o el mal en las cosas, y que Dios les manda a hacer las cosas buenas y se prohibió el mal. Yaum al-Qiyama, día de la resurrección, es la creencia en la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. Es una de las creencias religiosas generales fundamentales y en especial del Islam. Sunní. Según la opinión de Sunní, la doctrina islámica tiene 5 pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. Los pilares principales son: la profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas. La oración. El zakat o azaque, es decir, compartir los recursos con los necesitados. El ayuno en el mes de Ramadán, en el cual no se come por un mes desde el rezo Fajr hasta el rezo Magreb. La peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. A los 5 pilares de la concepción sunní añaden algunos el 6º pilar del jihad o esfuerzo en defensa de la fe. En términos estrictamente religiosos, se entiende fundamentalmente como un esfuerzo espiritual interior de cada creyente por vivificar su fe y vivir de acuerdo con ella. A esto se le llama jihad mayor, mientras que existe un jihad menor que consiste en predicar el Islam o defenderlo de los ataques. De este último concepto nace la idea de jihad como lucha o guerra que se ha popularizado en todo el mundo. Además, conforme al Corán, todos los musulmanes tienen que creer en Dios, sus ángeles, sus libros, sus profetas, la predestinación y en la próxima vida. Dios. La creencia en la existencia de Dios es un principio común entre todas las doctrinas divinas, y básicamente, la diferencia substancial y fundamental entre una persona religiosa, cualquiera sea la doctrina que practique, y un individuo materialista, radica en esta cuestión. Dios en el Corán se nombra a sí mismo como Alá, nombre derivado de la raíz semítica El. Aunque el término es conocido en Occidente como referencia al Dios musulmán, para los hablantes en árabe se emplea como referencia a Dios. La creencia en Dios dentro del Islam consiste en 4 aspectos. En su existencia. Esto primeramente por guía del Creador a su siervo, posteriormente por evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como prueba principal, los textos sagrados. En que Él es el único, en sus actos y dominio de este universo, es decir, el único creador, sustentador, soberano, etc. En que Él es la única divinidad y sustentador de las cualidades divinas, por lo tanto solamente Él es el merecedor de la adoración. En sus nombres y atributos, consiste en afirmar de Dios lo que ha afirmado de sí mismo en el Corán o a través del profeta Mahoma, sobre sus nombres y atributos divinos, sin distorsión, negación, o asemejarlo a algo de este mundo dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos. Las cualidades que los musulmanes le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen aquellos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin embargo, que el Islam, a semejanza del judaísmo pero alejándose del cristianismo, insiste en su radical unidad, es decir, que es uno y no tiene diversas personas en su carácter incomparable e irrepresentable. El Islam se refiere a Dios también con otros 99 nombres, que son otros tantos epítetos referidos a cualidades de Dios, tales como el Clemente, el Apreciadísimo, el Creador. El conjunto de los 99 nombres de Dios recibe en árabe el nombre de Al-Asmaul Husna o los más bellos nombres, algunos de los cuales han sido utilizados asimismo por cristianos y judíos o han designado a dioses de la Arabia preislámica. Algunas tradiciones afirman que existe un 100º nombre que permanece incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en ocasiones como el nombre inmenso, o como el nombre de la esencia, figura que existe igualmente en el judaísmo, y que ha tenido una gran importancia en el sufismo. Otras veces, se utiliza simplemente la palabra árabe. Mahoma dijo que Dios tenía 99 nombres, en este versículo del Corán se mencionan algunos.
La palabra ay está en el origen de algunas palabras españolas como ojalá. En cuanto a la etimología de las palabras olé y ala, el etimólogo Joan Corominas les atribuye un origen de creación expresiva por su similitud con otras expresiones francesas, inglesas y alemanas, mientras para el arabista Emilio García Gómez olé derivaría de la exclamación musulmana vaya, por Alá o por Dios. Monoteísmo contra politeísmo. Ángeles. Son criaturas que constituyen un intermedio entre Dios y este mundo visible y Dios les encargó los asuntos del mundo de la existencia y la legislación. Los ángeles son siervos honorables que nunca desobedecen a Dios en lo que les ordena. Todo lo que les manda lo llevan a cabo. La fe en los ángeles dentro del Islam consiste en su existencia. En aquellos ángeles de quienes se saben sus nombres, como Gabriel o Rafael, y de aquellos cuyos nombres ignoran, creen en ellos en general. En sus cualidades, creen que el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma en diferentes formas. Son siervos de Dios y no desobedecen a Dios en lo que les ordena, no poseen cualidades de señorío o divinidad, son una gran cantidad, muchísimos y su número solamente lo conoce Dios. Libros revelados. La fe en los libros revelados dentro del Islam comprende en que fueron descendidos y revelados por Dios. El Corán revelado al profeta Mahoma. La Torá revelada al profeta Moisés. Los Salmos revelados al rey David. El Evangelio revelado a Jesús, hijo de María. Afirman lo legítimo que informan y aquello que no ha sido tergiversado de los libros pasados. El Corán reconoce, pues, el origen divino de la concepción judía y el Evangelio cristiano, por ello llama a los cristianos y a los judíos la gente del libro, pero no reconoce la autenticidad de los textos que actualmente tienen por auténticos los fieles de dichas religiones, afirma que han estado expuestos al tarif o distorsión por las personas, y como resultado no son 100% confiables. De todas formas, la tradición católica no considera a la Biblia como única fuente de conocimiento, por lo que no entraría en contradicción con el cristianismo si se considera desde este punto de vista. Creen que deben actuar con las reglas y leyes que no han sido abolidas de ellos, y que el Corán abroga a todos los libros excepto en algunas leyes, para los musulmanes. Acerca de los asuntos que no abarca el Corán ni los dichos de Mahoma, como sucesos o datos históricos y no contradicen al Islam, no los afirman ni los niegan a priori. El Corán. Profetas. El Corán afirma que Dios mandó un mensajero a cada comunidad, llamando a adorar únicamente a Dios, y a descreer en todo lo que es adorado fuera de él. Cada uno de ellos era veraz, guiado y recto, y obedecieron a Dios en lo que les fue encomendado, ninguno de ellos cambió o alteró su mensaje. Todos ellos eran seres humanos, creaciones de Dios, sin cualidades de divinidad o señorío, y no pueden responder si se les pide ayuda. El Corán menciona más de 20 profetas, desde Adán hasta Mahoma y llama a Mahoma, sello de la profecía, creen que su misión era devolver el mensaje divino a su pureza inicial, como en su momento hizo Jesús de Nazaret o Isa ibn Maryam en árabe, a quien Alá en el Corán lo considera como un profeta y no su hijo. Estos son todos los que fueron mencionados en el Sagrado Corán. Adán, Idris, Noé, Hadid, Salih, Abraham, Lot, Ismael, Isaac, Jacob, José, Aidub, Suaib, Moisés, Aarón, Jonás, David, Salomón, Elías, Iasá, Zacarías, Juan, Jesús, según muchos comentaristas también Dal-Kifl, y el último de los profetas y sello de la profecía, Muhammad ibn Abdallah. Entre ellos, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma tuvieron una misión universal y trajeron nuevos códigos de ley y una Shariat. Ellos son llamados ulul azm significando, los poseedores de determinación. Mahoma. Jesús de Nazaret y el Islam. Predestinación. La predestinación forma parte de las creencias islámicas categóricas que nos llegan en el libro de Dios y la tradición profética. Los pilares de la creencia de la predestinación en el Islam son 4. En que el conocimiento de Dios abarca todas las cosas. En que Dios ha escrito todo en una tabla preservada al Lawh al-Mahfuz.
Todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda y lo que no quiere que suceda es imposible que suceda. La creación de todas las criaturas y seres vivientes son por deseo de Dios, conforme a Él lo sabía en la eternidad y como se escribió en la tabla preservada. Así que toda criatura, su ser y sus actos, son creación de Dios. Creen que todos los acontecimientos, sean buenos o malos, beneficiosos o dañinos, ocurren por la predestinación y el designio de Alá, pero que a la vez el ser humano tiene una facultad de elección, mas esta no es total. Próxima vida. Todas las religiones celestiales están de acuerdo en la necesidad de la fe en el más allá y la exigencia de la creencia en la resurrección. La muerte no es el final de la vida y la extinción, sino una transición de un estado de existencia a otro. En realidad, es el traslado hacia una vida eterna que damos en llamar, la resurrección, solo que entre esos dos estados de existencia hay un tercero intermedio que es denominado barzaj, y al morir el ser humano es trasladado a ese estado hasta que acontezca la hora de la resurrección. Creen en una vida dentro de la tumba después de la muerte y en su tribulación. Ellos creen que el tiempo de Ilma es predestinado por Dios, pero no fue revelado a los hombres. El juicio y las pruebas precedentes y durante el Ilma son descritas en el Corán y el Heidaís, y también en los comentarios de eruditos islámicos, en la retribución y rendición de cuentas ante Dios, que cada individuo recibirá un libro escrito por los ángeles que incluirá una mención completa de todas las obras que realizó el ser humano en la vida terrena. Quien lo reciba en la diestra será de los exitosos y quien lo reciba en la mano izquierda será de los perdedores, en el paraíso y el infierno, así como en las señales que indican la llegada de la última hora. Afirman que la primera era la llegada del profeta Mahoma y entre las últimas es el retorno del profeta Jesús que romperá las cruces y legislará con el Islam. Resurrección y juicio. La ley islámica. La Sharia, es la ley divina, en el sentido de que es la encarnación concreta de la voluntad divina que el hombre debería seguir tanto en su vida privada como en sociedad. En cada religión, la voluntad divina se manifiesta de un modo u otro y los mandamientos morales y espirituales de cada religión son de origen divino. Pero en el Islam, la encarnación de la voluntad divina no solo es un conjunto de enseñanzas generales sino concretas. Al hombre se le dice no solo que sea caritativo, sino cómo serlo en circunstancias particulares de la vida. La Sharia contiene los mandamientos de la voluntad divina en su aplicación a cada situación de la vida. Es la ley que Dios quiere que siga el musulmán en su vida. Por lo tanto, es la guía de la acción humana y abarca todas las facetas de la vida humana. Al vivir según la Sharia, el hombre coloca toda su existencia en manos de Dios. La Sharia, al tener en cuenta todos los aspectos de la acción humana, santifica la vida entera y le da un significado religioso a las actividades que podrían parecer más mundanales. En el Islam, Sharia es la expresión del divino destino, y constituye un sistema de deberes que son encargados a un musulmán en virtud de su creencia religiosa. Los sabios musulmanes la interpretan como, los juicios que Dios determina para que el hombre sea feliz en esta vida y en la próxima. Y los musulmanes la prefieren sobre cualquier sistema por lo siguiente. Las fuentes de donde se deriva, aseguran que su origen es el creador de todo, el poderoso y majestuoso, caracterizado por perfecto, lejano de cualquier defecto, deseo o pasión. En cambio, el hombre es deficiente e imperfecto, ignorante acerca de lo que es mejor para él o que le perjudique. Es común que el hombre sea dominado por sus intereses y sus deseos, adelantando el beneficio propio sobre el beneficio general. Los propósitos, dicen que busca el mejor estado del hombre, la purificación de su corazón, la tranquilidad de su alma, su sentimiento por actuar, da suma importancia al bien familiar, a su intelecto, honor y propiedades, el establecimiento de una buena relación entre él y su hermano, entre él y su creador. En cambio, la ley del hombre busca regular las relaciones entre las personas pero omite ciertos aspectos morales y éticos en la vida del hombre. Bajo el título de libertad caen acciones que perjudican a su persona o a la comunidad, como el alcohol y el adulterio. La recompensa, argumentan que la legislación islámica toma en cuenta las acciones interiores como exteriores. En cambio,
la ley del hombre no interfiere en casos interiores o preliminares, sino en aquellos que ya se han presentado, como violaciones hacia los demás. La adoración y el efecto, para los musulmanes el legislar con ella es adoración, se recibe recompensa por ello en esta vida y en la otra, el diferenciarla merece el castigo en esta vida por los jueces y sabios de la legislación y en la otra próxima vida por Dios. En cuanto a los otros sistemas, omiten totalmente una recompensa en la próxima vida, el obrar con ellos no es adoración, es simplemente algo mundanal. El establecimiento y la continuidad, ven la ley islámica como perpetua y permanente, lo que es prohibido no puede llegar a ser permitido. En cambio, la ley del hombre es cambiante respecto a las ideologías de las personas en cargo, por el cambio de la sociedad, o por los intereses o deseos del hombre, algo que hoy es permitido, en otro tiempo lo deja de ser y viceversa, es por eso que se presentan diferentes discusiones acerca de lo que es correcto e incorrecto. Generalización, consideran que es para todos los hombres, tiempos y lugares. Del mismo modo creen que encierra todos los aspectos políticos, económicos, militares, sociales y culturales. En cambio, la del hombre necesita constante renovación por consecuencia, creen que la diferencia entre la Sharia y los otros sistemas o leyes de los hombres es una diferencia como el creador y su creación. La ley islámica cubre todos los aspectos de la vida del musulmán. Aquellas leyes islámicas que están expresamente descritas en el Corán se denominan hudud. Incluyen la prohibición del homicidio, relaciones sexuales extramaritales, consumo de alcohol y juegos de azar. El Corán también detalla leyes relacionadas con la herencia, el matrimonio, la compensación en los casos de homicidio o daños físicos, así como reglas para el ayuno, el azaque y la oración. Los preceptos y prohibiciones son interpretados en la práctica por los eruditos en religión o ulemas. Según la opinión de chiita, los principios de la ley contenidos en el Corán fueron explicados y amplificados en el Hadís y la Sunna del profeta, que constituyen la segunda fuente básica de la ley. Estos, a su vez, fueron entendidos con la ayuda del consenso de la comunidad islámica. Finalmente, estas fuentes de la ley fueron completadas por el razonamiento humano analógico donde fue necesario. Según el punto de vista islámico tradicional, por lo tanto, las fuentes de la Sharia son el Corán, el Hadís, el Ijma y el Qiyas, los dos primeros de los cuales son los más importantes y son aceptados por todas las escuelas jurídicas, mientras que los otros dos son considerados de menor importancia o bien son rechazados por alguna de las escuelas. Otros aspectos legales son dirimidos por los takfir o jueces. Se les da el poder de dictar sentencias siempre que se atengan a los principios del Corán y la Sunna. La ley islámica es directamente aplicable cuando la constitución del país involucrado así lo establece, como es el caso de Arabia Saudita o Irán. De otro modo, se aplica la legislación sancionada por el Estado, que, según el caso, puede coincidir en mayor o menor medida con la Sharia. Fuentes de la doctrina islámica. La principal fuente del Islam es el Corán. Existe consenso entre todos los musulmanes sobre su autenticidad. En orden de importancia, sigue la Sunna o tradición, el conjunto de los hadices, que son dichos y hechos de Mahoma narrados por sus contemporáneos. Estos hadices son transmitidos por fuentes reconocidas y recopilados en distintas colecciones. En ellas se menciona la cadena de personas consideradas dignas de fe que transmitieron cada uno de los dichos o hechos expuestos. La tercera fuente es el consenso de la comunidad. A diferencia del texto coránico, las colecciones de hadices no son unívocas. Se clasifican según su grado de verosimilitud. Unos son considerados exactos y genuinos, otros, débiles y apócrifos. Las distintas escuelas y vertientes a menudo no coinciden sobre la autenticidad de uno u otro hadís. Hay colecciones que gozan de consenso muy generalizado, al menos dentro de la vertiente suní mayoritaria. Destacan los dos sahih, que significa verdadero, el de Muslim y el de al-Bukhari. Las colecciones más importantes de la tradición sunita son el Sahih al-Bukhari de Muhammad al-Bukhari, el Sahih de Muslim, las tradiciones de al-Nisai,
Las tradiciones de Aibi en Maya. La Musnad de Ahmad bin Hanbal. Las tradiciones de Al-Tirmidhi. Las tradiciones de Abu Daud. La Mubata de Malik Aibi en Anas. Alrededor del tiempo de estos recopiladores, surgen 4 escuelas sunitas de interpretación, llamadas Madhab. Se reconocen mutuamente entre sí. Se denominan Hanafi, por Abu Hanifa, Maliki, por Malik Aibi en Anas, Safi'i con acento, por Al-Safi, y Hanbali, por Ahmad bin Hanbal. Estas escuelas tienen diferencias menores en la liturgia y a veces en la jurisprudencia, pero no difieren en lo que podría denominarse el dogma o doctrina. Los libros generales de hadith compilados que hoy se consideran el eje de referencia de la doctrina y las normas del siísmo son: Al-Kafi, escrito por Muhammad Aibi en Yaqub al-Kulaini, que está conformado por 8 tomos. Man la Yaduru al-Faqi, escrito por Muhammad Aibi en Ali Aibi en Al-Husayn Aibi en Babwai, conocido como Asaduk, que se compone de 4 tomos. At-Tadib, escrito por Muhammad Aibi en Al-Hasan, conocido como Seikh at-Tusi, el cual se compone de 10 tomos. Al-Istibsar, escrito por el mismo autor anterior, en 4 tomos. Este conforma el segundo conjunto de los compendios del hadith que elaboró y ordenó la Shia a lo largo de la historia mediante sus raudos esfuerzos hasta los siglos IV y V de la Égira. Como ya hemos mencionado, fueron elaborados compendios de hadices durante la época de los imams en los siglos II y III, que se denominan las primeras compilaciones, eso sumado a los Usul al-Arbamía cuyo contenido fue trasladado al segundo conjunto de los compendios del hadith. Desde que la ciencia del hadith fue siempre objeto de atención por parte de la Shia, debido a ello, en los siglos XI y XII fueron elaboradas otras compilaciones del hadith que no mencionamos para no extendernos. Las más famosas de estas compilaciones son Biar al-Anwar del Allama Muhammad Bakir al-Mailisi, y Basail Asia de Muhammad Aibi en al-Hasan al-Uralamili. Sistema político. Algunos eruditos musulmanes dicen que una nación islámica se basa en 4 pilares. La ley de Alá, es una legislación que caracteriza a la nación islámica y el Corán ordena que se juzgue con ella, de la misma manera reprende a quien no legisle con ella describiéndolo como un impío, perverso o infiel. Ciudadanía, en su origen deben ser musulmanes, pero también pueden ser no musulmanes, quienes se dividen en 2 tipos, aludima y mastaminun. Aludima son los judíos y cristianos que hacen un acuerdo con el gobierno para que sea protegida su religión y sus bienes. Entre sus obligaciones está el pagar la yicia sustitutiva del azaque, no vender cosas prohibidas en el Islam y no prohibir que si alguien de sus familiares quisiera convertirse al Islam lo haga. Ahí bien Ajim dice que mastaminun son de 4 tipos: mensajeros, comerciantes, arrendatarios y turistas o quienes tienen alguna necesidad en la nación, no tienen la obligación de pagar la yicia debido a que residen en el territorio solo por un tiempo determinado. Territorio, es donde viven los ciudadanos y ejerce las regulaciones de la nación. Los alfaquíes dividen los territorios en 2, territorio islámico y territorio no islámico. El territorio islámico es de 3 tipos, los lugares sagrados como la Meca y Medina, la península arábiga y los que sean fuera de estos 2, a cada uno le corresponden juicios específicos. Autoridad, la autoridad en el territorio islámico después de la muerte de Mahoma es nombrada como califa, emir o imán. El Corán encomienda que se les obedezca, siempre y cuando no contradigan las leyes del Islam. La forma en que son elegidos son 3, por consulta o elecciones entre los eruditos de la ley, si el emir elige a su sucesor, o a través de un golpe de Estado. La autoridad político-religiosa máxima en el Islam es el califa, elegido entre los creyentes. En segundo lugar se sitúan los emires o príncipes, y a continuación le siguen el jeque, el alcalde y el imán. El Islam no tiene sacerdotes, sino guías religiosos llamados imanes, que generalmente son nombrados por la propia comunidad. Existe de todos modos una serie de sabios, los ulama, y alfaquíes, que tienen el mismo tipo de autoridad social y religiosa que el clero en otras religiones. El Islam está abierto a todos sin importar la raza, edad, creencias previas o sexo. Es suficiente ser creyente en los principios fundamentales del Islam.
Esto se realiza atestiguando la unicidad de Dios y la aceptación de Mahoma como profeta de Dios, recitando la Shahada, lo cual debe hacerse sin coacción y sinceramente estando presentes otros musulmanes. Todos los actos que el Islam nos ha ordenado hacer, poseen indudables ventajas, y todos los actos que nos veda, tienen claras desventajas. Ninguno de los mandatos islámicos deja de tener una razón válida que los sustente. Por ejemplo, las cosas comestibles y viviables, las relaciones legales, etc., tienen alguna ventaja o desventaja inherente, ya sea que exista alguna ley que les concierna o no. Las órdenes divinas se basan sobre esas ventajas o desventajas innatas. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas y las sustancias narcóticas son dañinas, independientemente de lo que la ley islámica diga sobre ella. De igual manera, la usura es una gran trampa usada para la explotación económica. La adoración a Dios es purificante y vigorizadora. Si los intoxicantes y la usura están prohibidos es porque son malignos. Si el rezo u oración ha sido ordenado se debe a sus efectos benéficos sobre el ser humano. Ali ibn Abi Talib, el primer imán de los chiitas, escribió una carta a Malik al-Astar al-Najaí con acento al designarlo gobernador de Egipto y sus provincias cuando el gobierno de Muhammad ibn Abu Bakr estaba en peligro. Es el más largo compendio de instrucciones. Muchos de los gobernadores creen que los consejos son los mejores consejos para los gobernadores. Entre todas sus cartas esta es la que contiene el mayor número de buenos consejos. Unas partes de sus consejos a su compañero, Malik. Malik. Debes ser amable, compasivo y amar a tus súbditos. No te comportes como una bestia voraz y rapaz, considerándolos como una presa fácil, pues ellos una de dos, o son tus hermanos en religión, o se equiparan a ti en su creación. Hombres de una y otra clase padecen de las mismas debilidades e incapacidades que se heredan en la carne, pecan y dan rienda suelta a sus vicios, ya sean intencional o involuntariamente, sin darse cuenta de la enormidad de sus actos. Deja que tu misericordia y compasión los rescate y los ayude de la misma manera que tú esperas que Dios te demuestre su misericordia y su perdón. Malik, no debes olvidar jamás, que tú gobiernas sobre ellos, el califa gobierna sobre ti y Dios es el Señor supremo sobre el califa. Y la realidad es que el Señor te ha elegido gobernador y te ha probado dándote la responsabilidad de gobernar. No pienses jamás en elevarte a un prestigio tan vano que te atrevas a declararle la guerra a Dios, porque no podrás evitar su castigo y su venganza. No podrás jamás liberarte de la necesidad de su misericordia y compasión. No sientas vergüenza de perdonar y olvidar. No te apresures a castigar y, no te enorgullezcas de tu poder de castigo. No te enfades ni pierdas la calma por los errores y fallas de aquellos a los que gobiernas, por el contrario, sé paciente y compasivo con ellos. El enojo y deseo de venganza no te ayudarán en tu administración. Nunca digas, yo detento la autoridad, doy órdenes, y debo ser sumisa y humildemente obedecido. Porque tal pensamiento te trastornará y te hará vanidoso y arrogante, debilitará tu fe en la religión y te hará buscar el apoyo de cualquier otro poder distinto que el de Dios. Sistema económico. Economistas islámicos presentan las siguientes particularidades de su sistema económico. 1. El sistema económico islámico forma parte de la religión, tiene una relación completa con la creencia y la shiaria, de la creencia se deriva lo siguiente: la actividad económica en el Islam es adoración, el trabajo con una buena intención y ejecutado acuerdo a lo permitido en las leyes es considerado como adoración, dijo Mahoma a sus compañeros al ser preguntado por un hombre trabajando. Consciencia del conocimiento de Dios, dicen que si el gobernante y los ministros están conscientes de que Dios conoce lo que hacen en secreto, y que serán juzgados en un juicio final, evita la corrupción, el robo, engaño y deficiencia del trabajo, ya que aunque no sean supervisados todo el tiempo por sus jefes, sí están conscientes de que Dios ve todo lo que hacen. De igual manera, el vendedor si fuera creyente no engañaría a sus compradores y viceversa alejarse de lo prohibido, todo creyente se apartaría de las cosas que se prohíben en la legislación, por lo tanto no gastaría cantidades grandes en cosas prohibidas dentro del Islam,
como las drogas, el alcohol, la pornografía, las apuestas y cosas nocivas para la sociedad, como la usura. Así, también se reprime la avaricia, gastar los bienes conforme a Dios lo legisla. En el Islam el dinero y los bienes pueden ser bendición o discordia. Dicen que el dinero no debe ser el objetivo principal del hombre, sino que deben tenerlo en la mano, mas no en el corazón, así como reconocer que Dios ha ordenado que el dinero debe de ser gastado en asuntos benéficos, y deben reconocer que todo lo que tienen no es solamente por su propio esfuerzo, sino que Dios quiso que así fuera. Dijo Mahoma. 2. Equilibrio en el cuidado del bienestar individual y general. Dicen que es un sistema intermedio entre el socialismo y el capitalismo, se respeta el esfuerzo y trabajo individual, pero cuando hay un choque entre el bienestar general y el bienestar individual y no hay forma de salir de un perjuicio, se adelanta el bien general sobre el individual, remunerando al individuo conforme a su perjuicio. 3. Equilibrio entre lo espiritual y lo mundanal. Invita a que el hombre trabaje y produzca en esta vida, como también al mismo tiempo lo llama a buscar la otra vida, dice el Corán. Si un hombre es rico puede ser el mejor musulmán al igual que el pobre, lo único que los distingue es su obediencia a Dios. Moralidad de la economía islámica. Se puede argumentar que la economía que existe en el Islam no llega a ser una teoría económica, siendo solamente un sistema moral que se entiende que lo ofrece a sus creyentes, a quienes le pide que lo sigan. En cambio, así como el Islam exhorta a la gente a ser veraz, honesta, paciente y cordial, refrenándola de la falsedad y las peleas, de la misma manera la exhorta a ayudar al pobre, a no cometer injusticias, a no usurpar los derechos de otros y a no obtener dinero por medios ilegales. Así como ha ordenado el ayuno, la oración y la peregrinación, también ha prescripto el zakat como un acto meritorio compulsivo, para implementar su política de ayuda al pobre. Todas estas leyes representan los requerimientos morales del Islam y apuntan a la elevación moral de los musulmanes. No tienen el sentido de la invención de una teoría económica con vistas a organizar la sociedad. El Islam ha definido los confines de la justicia y ha establecido leyes generales para la vida en sociedad en los distintos campos de la producción, distribución de los bienes y relaciones mutuas. Ha descrito cualquier violación o rechazo de estas leyes y mandatos como injusticia y transgresión. La sociedad islámica. En el Islam cada miembro de la sociedad tiene un conjunto de derechos y deberes. A todo ser humano que acepta esta religión se le exige que oriente su vida de acuerdo con estas reglas. Es un libro moral, se llama Risalatul Hukuk. Ali ibn al-Husayn, el cuarto imán de los chiitas, en este libro expresó las tareas de los humanos, hay que hace el humano para Dios y la gente y él mismo. Algunos de los derechos enumerados en este tratado son: derechos de Dios, derechos de la lengua, derechos de oración, derechos de la caridad, derechos del profesor, derechos de las personas, derechos de la mujer, derechos de la madre, derechos del padre, derechos de los niños, derechos del hermano, derechos de los funcionarios, derechos de los asociados, derechos del vecino, derechos del préstamo tomador, derechos del enemigo, derechos de la persona que te hace feliz, derechos de la que te trata mal, derechos de la gente que debe de una manera general. La ley del Islam impone 4 clases de derechos y deberes en el hombre. 1. Los deberes hacia Dios, que todo hombre está obligado a cumplir. El Corán incita a que el hombre reflexione y esté en constante recuerdo de Dios, obedezca sus mandatos, acepte la voluntad y el decreto divino, se arrepienta constantemente y sepa que su función en esta tierra es adorar a un solo Dios y complacerlo, dijo Mahoma. 2. Los deberes del hombre con respecto a sí mismo. El Corán especifica que Dios no cambia la situación de un pueblo o una sociedad hasta que los individuos de ésta cambian lo que hay en sí mismos, respecto al cuerpo, mente y alma. Cuerpo: está reprendido el comer con inmoderación, la mala apariencia. Mahoma dijo que un creyente fuerte es más amado por Alá que un creyente débil. El baño corporal es obligatorio al asistir a las oraciones de los viernes, así como el uso de perfume, cortarse las uñas, afeitarse el pubis y depilarse las axilas.
Mahoma dijo que la búsqueda del conocimiento es un deber para todo musulmán, y dicen los eruditos musulmanes que en el Corán no hay otra súplica en la que se le instruye a Mahoma que pida el acrecimiento de algo, sino en el conocimiento. Alma, el Corán encomienda purificar el alma a través de las sa'adaras y ouns y buenas obras y juntarse con quienes le invitan al bien. 3. Los derechos de los demás con él. Los derechos con las terceras personas se clasifican en la familia. Sostener los vínculos de parentesco es uno de los mayores principios del Islam y uno de los rasgos característicos del derecho islámico. Los padres. El matrimonio. Comunidad y sociedad. Los vecinos. El Corán prescribe continuamente tratar bien a los vecinos parientes y no parientes, está prohibido incomodarlos o perjudicarlos, está prohibido comer hasta saciarse mientras el vecino tiene hambre, y Mahoma dijo que aquel cuyo vecino no esté a salvo de su maldad no entrará al paraíso. 4. Los derechos de los recursos que Dios ha puesto a su disposición y que le ha autorizado para su bienestar. Etiqueta y dieta. Muchas prácticas comprenden la categoría de adab islámico o de etiqueta. Esto incluye entre otros el saludo salamu alaikum, diciendo bismillah, antes de las comidas, y usan solo la mano derecha para comer y beber, respecto al aseo la mano izquierda, como sonarse la nariz. Las prácticas de higiene islámicas principalmente en la categoría de aseo personal y de la salud, como la circuncisión de los varones descendientes. Los rituales islámicos de entierro incluyen el salat al-janaza, ya que bañan y envuelven el cadáver en un manto blanco y posteriormente lo colocan en la tumba. Los musulmanes, como los judíos, están restringidos en su dieta, y los alimentos prohibidos incluyen productos de cerdo, sangre, carroña y el alcohol. Toda la carne debe proceder de animales herbívoros sacrificados en el nombre de Dios por un musulmán, judío o cristiano, con la excepción del juego que uno tiene de caza o de pesca para uno mismo. La alimentación permisible para los musulmanes se conoce como alimentos halal. Gamidi. Ersilia Francesca. Slaughter. Encyclopedia of the Quran Online. /ref El profeta del Islam dijo: el creyente come teniendo presente el apetito de su familia, y la familia del hipócrita come teniendo presente la voracidad de él. Imam Ali ibn Abi Talib, el primer imán de los chiitas dijo: empezad por la sal al inicio de vuestras comidas, puesto que si la gente supiera el beneficio de la sal la preferirían como medicamento probado. Hay una larga lista de recomendaciones sobre el beber y el comer, provenientes de la sunna o conducta del profeta del Islam, Mahoma, y retransmitidas por los sabios del Islam, como las siguientes escritas por el teólogo iraní Allama Muhammad Beikir ibn Muhammad Attaqi al-Mailisi. No hay que ser pródigo en materia de comer y beber. No comáis nada cuando tengáis el estómago lleno. Es sunna lavarse las manos y la boca antes y después de las comidas. Es conveniente decir bismillah cuando se pone la comida en la mesa, y empezar y terminar las comidas con una pequeña pizca de sal. Comer con los sirvientes y sentados en el suelo es sunna. No toméis la comida cuando está demasiado caliente. Limpiaros los dientes después de haber comido. Indumentaria. Para los seguidores del Islam, el puritanismo en la indumentaria es considerado como una orden de Alá, según establece su libro sagrado, el Corán, en el cual, Mahoma estableció lo que está permitido usar o no para los musulmanes, y aquello que es recomendable y lo que no lo es. Tanto el hombre como la mujer no deben vestir ropas demasiado justas ni provocativas a la vista de los demás, cuando se está frente a personas ajenas a su familia, a excepción de sus parejas. Está plenamente prohibido que el hombre vista como mujer y viceversa. Una de las consecuencias más polémicas de indumentaria islámica es uso prescriptivo de prendas femeninas que cubren totalmente el rostro de la mujer y que a veces son rechazadas en los territorios no islámicos por los no musulmanes, como es el caso del velo o el burka. Algunos defensores del Islam responden a esta acusación argumentando que el Islam mira a las mujeres como si fueran joyas. Afirman buscar su protección de los ojos lujuriosos y de los corazones perversos, como es el caso de los violadores, ya que el Islam evita los medios que lleven a un perjuicio grave para la sociedad,
reduciendo con esto el número de adulterios, la fornicación y las violaciones. Estos argumentos pueden resultar ofensivos para los habitantes de países donde hay minorías islámicas, ya que consideran que van en contra de los derechos de la mujer. Basándose en su moral religiosa, establecen taxativamente que si cualquier hombre desea a una mujer, no tiene otro recurso sino el matrimonio, por ello es el único lazo que hace lícita la unión del hombre con la mujer y permite todo aquello que antes era prohibido, puesto que para el Islam el matrimonio es la única vía para que la mujer y el hombre puedan gozar uno del otro. Imams. La palabra imam o imán denota una persona que se mantiene o camina, delante. Para el Islam sunita, la palabra se utiliza comúnmente para referirse a una persona que dirige el curso de la oración en la mezquita. También significa que el jefe de una escuela de jurisprudencia. Sin embargo, desde el punto de vista de los chiitas esto es simplemente el básico entendimiento de la palabra en la lengua árabe y, para su uso religioso propio, la palabra, imam, se aplica solo a los miembros de la casa del profeta designados como infalible por el imán anterior. Los chiitas creen que el profeta del Islam fue ordenado por Dios a nombrar a su sucesor, al que la gente debe obedecer. Este sucesor fue el imán Ali ibn Abi Talib y después de él el imán Hassan y Hussein. Los chiitas duodecimanos creen que después del Hussein, 9 de sus descendientes fueron nombrados como sus sucesores. El 12º de ellos, el imán Mahdi, se encuentra oculto a las miradas y un día se levantará para establecer la justicia en el mundo. El imán es una personalidad conductora única, y su función entre Dios y sus siervos consiste en preservar los asuntos devocionales de la religión divina, así como los éticos y sociales. Él es por cierto un modelo perfecto para la humanidad y una merced universal. Es quien con su capacidad puede conducir el desarrollo humano hacia la perfección, y por esto es obligatorio para el siervo creyente obedecer sus órdenes e imitarlo en todo asunto. Es el ejemplo racional y perfecto para la educación tanto del individuo como de la sociedad en general, y en particular es además alguien cuyos antecedentes biográficos son un ejemplo para una formación excelente del individuo islámico. La mayoría de los sabios de la escuela suní sostienen que la imama y la jilafá no difieren en nada en cuanto a su significado, pues son términos sinónimos que tienen un significado único, a saber la responsabilidad suprema, social y religiosa, que se le confiere a alguien de parte de la umma. Y él consigue ese cargo sin importar si se lo selecciona o elige para ello. El sentido es que el califa responde por la licitud de las cuestiones religiosas, y con el poder militar custodia las fronteras del territorio y la seguridad general. Según esto entonces el imán es un jefe ordinario, un simple gobernante dedicado a aplicar la justicia social y la preservación de la seguridad del territorio y nada más, tarea para lo cual desde luego es elegido. Lo que más distingue a la escuela de la Ahlul Bayt de las otras escuelas islámicas es el concepto del imama, o la inmediata sucesión del profeta Mahoma. La escuela de Ahlul Bayt cree que el oficio del imán es un oficio divino, significa que, el imán o califa tiene que ser designado directamente por Dios, este oficio es tan importante como el de la profecía. La gente ha sido comandada de este modo por Dios a seguir sucesores específicos después del fallecimiento del profeta. La sucesión, califato o imama, es designada solamente por Alá, en repetidas ocasiones esto es mencionado en el Sagrado Corán. En la escuela de Ahlul Bayt, el califato se refiere no solo al poder temporal y a la autoridad política sobre el pueblo, mucho más, se refiere a la autoridad para ejercerlo. Esta autoridad debe provenir de Dios ya que Él se atribuye el gobierno y el juicio a sí mismo. El imanato chií. Entre los chiíes, el término imán, aparte de referirse al guía de una comunidad, es el título que ostentaban los jefes supremos de toda la comunidad chií, cargo hereditario cuyo último representante, Muhammad al-Mahdi, según la tradición, desapareció, en el año 873 DC y vive desde entonces oculto, rigiendo desde la sombra los destinos de la comunidad. Lista de los más renombrados imanes chiíes. Ali ibn Abi Talib, también conocido como Ali, Amir al-Muminin. Hassan ibn Ali, también conocido como Hassan al-Muitaba. Hussein ibn Ali,
también conocido como Hussein al-Said, Osa Hussein. Ali ibn Hussein, también conocido como Ali Zein al-Abidin. Muhammad ibn Ali, también conocido como Muhammad al-Bakir. Ja'far ibn Muhammad, también conocido como Ja'far al-Sadiq. Musa ibn Ja'far, también conocido como Musa al-Kazim. Ali ibn Musa, también conocido como Ali al-Raza. Muhammad ibn Ali, también conocido como Muhammad al-Jawad. Ali ibn Muhammad, también conocido como Ali al-Hadi. Hassan ibn Ali, también conocido como Hassan al-Askari. Muhammad al-Mahdi, también conocido como Mahdi. El Islam y otras religiones. Hay diferentes puntos de vista de acuerdo a la enseñanza del Corán respecto a otras religiones. Existen grupos no musulmanes que enfatizan la siguiente asoura que indica. En cambio, los musulmanes consideran que juzgar al Islam en partes es como un lector que, al leer, se tapa un ojo y no quiere leer con el otro, ya que hay textos que reprenden este acto. Además, en el Corán, en la vida de Mahoma y en la historia del Islam, también hay ejemplos para la misericordia con los no musulmanes. El Islam afirma que todos los profetas han sido musulmanes y que ninguno de ellos afirmó que su religión haya sido el judaísmo o el cristianismo, por lo tanto creen que Abraham no era judío ni cristiano. Asimismo aseguran que Moisés y Jesús predicaron el Islam. De la misma manera el Corán indica en la Soura. Los musulmanes han respetado a los judíos y a los cristianos como gente del libro, pero aseguran que han abandonado el monoteísmo y corrompido las sagradas escrituras. El Islam tolera a judíos y cristianos, pues les está permitido vivir y practicar su religión en territorios musulmanes, aunque tienen que pagar un impuesto especial, la yizia, sustitutiva del azaque. Está prohibido el uso de la fuerza para convertir al incrédulo al Islam. La apostasía está penada bajo la ley islámica según se indica en la Sura 16, 106. Sin embargo, los no musulmanes sufren persecución en ciertos países islámicos, y así lo muestran determinados informes del Human Rights Watch. Por ejemplo, los Ahmadis en Arabia Saudí o en Indonesia, cristianos y baíes en Irán, cristianos en Egipto, cristianos y animistas en Sudán, etc. Historia. Arabia preislámica. La península arábiga en las centurias previas a la llegada de Mahoma estaba escasamente poblada por habitantes de habla árabe, la mayoría eran beduinos, pastores nómadas organizados por tribus. Aunque hasta el siglo VII, amplias zonas desérticas en la actualidad, como el territorio de Banu Hanifa en Arabia Central, producían suficiente cereal como para generar asentamientos de agricultores. Tradicionalmente la zona más fértil se situaba en el sur de Arabia, la actual Yemen, conocida como la Arabia Feliz. Este potencial agrario permitió trascender la organización tribal y dio lugar a la aparición de auténticos reinos, que desarrollaron toda una infraestructura hidráulica, que permitió cierto desarrollo demográfico en la región. En el norte el comercio también permitió el desarrollo de ciertos centros urbanos. La futura Medina cobró importancia como enclave estratégico entre las rutas caravaneras del norte. La Meca hizo lo propio, pero como centro de peregrinación en torno a la Kaaba. Más al norte, como puentes de contacto entre los grandes imperios en guerra permanente, el Imperio bizantino y el Imperio persa, fueron surgiendo estructuras estatales, los reinos de Gasaní y Lajmi. El aumento de la conflictividad bélica entre el norte y sur de Arabia en los años previos a Mahoma, no se debió como sugiere la historiografía tradicional a un enfrentamiento entre cuaisíes y yemeníes, árabes del norte y sur respectivamente, sino a enfrentamientos entre las diferentes tribus del norte y del sur, fruto de la presión demográfica. En este contexto, bajo la durísima vida que impone el desierto, la asabiyya o solidaridad tribal fue fundamental en la supervivencia y desarrollo posterior del Islam. Esto favoreció que la mayor parte de la península arábiga se organizase en tribus y clanes, al margen de una estructura estatal, aunque a través del Kisra, un texto generado por la embajada persa en Arabia, muestra cómo va surgiendo, progresivamente, una identidad árabe que se irá superponiendo a la tribal.
En ese tiempo, la mayoría de los árabes eran seguidores de las religiones politeístas, aunque unas pocas tribus seguían el judaísmo, el cristianismo o zoroastrianismo. La ciudad de la Meca era un centro religioso para algunos politeístas árabes norteños, ya que contenía el muro sagrado del Samsam y un pequeño templo, la Kaaba. Auge del califato. None. Tiempos modernos. Luego de las pérdidas posteriores a la Primera Guerra Mundial, los restos del Imperio Otomano son esparcidos con los protectorados europeos. Desde entonces la mayoría de las sociedades musulmanas se han convertido en naciones independientes, y han adquirido prominencia nuevos temas, como la riqueza petrolera y las relaciones con el Estado de Israel. Dinar. El dinar es la unidad monetaria de diversos estados del mundo, la mayoría de los cuales de lengua árabe o que antiguamente habían formado parte del Imperio Otomano, ya que históricamente fue usado en tierras musulmanas. La palabra, dinar, tiene el mismo origen que dinero, puesto que deriva del denario romano. Era una antigua moneda musulmana de oro que se empezó a acuñar a finales del siglo VII en Al-Ándalus y que tenía un peso que, según las épocas, oscilaba entre los 3,85 y 4,25 g. En sus inicios imitaba los modelos bizantinos, pero pronto adquirió carácter propio y definido, hasta el punto de que fue imitado fuera de los territorios califales. Estados que usan actualmente el dinar como moneda. Argelia, el dinar argelino. Bahrein, el dinar bahreini. Irán, el rial iraní se divide en 100 dinares. Irak, el dinar iraquí. Jordania, el dinar jordano. Kuwait, el dinar kuwaití. Libia, el dinar libio. Macedonia del Norte, el dinar macedonio. Serbia, el dinar serbio. Sudán, el dinar sudanés. Túnez, el dinar tunecino. Dirham. El Islam contemporáneo. Si bien el más famoso movimiento del Islam en tiempos recientes ha sido el fundamentalismo islámico, existen diversas corrientes liberales que ven como alternativa el alinear al Islam con los tiempos contemporáneos. Este movimiento no está dirigido a cuestionar los fundamentos del Islam, sino que trata de aclarar malas interpretaciones o abrir paso a la renovación del Islam como un centro moderno de pensamiento y libertad. La población musulmana actual. El Islam en Iberoamérica y España. Se dice que esclavos que llegaron a América con los conquistadores españoles introdujeron el Islam en esta región, se establecieron en países como Brasil, Venezuela, Panamá y Colombia. En España hay alrededor de 1 millón de musulmanes, mientras que la comunidad más grande de musulmanes en Iberoamérica se encuentra en Brasil. En Argentina está localizado el Centro Islámico Rey Fahd, que es el más grande de Latinoamérica. En Colombia la mezquita de Omar Ibn al-Khattab en Maicao, La Guajira. En Caracas existe la mezquita Ibrahim, en México la mezquita Dar as-Salam, cerca de la Ciudad de México, y en el caso de Chile, la mezquita As-Salam en Santiago, la mezquita Mohamed B en Coquimbo y la mezquita Bilal en Iquique. Lugares sagrados. Los lugares santos del Islam son 3, las ciudades de la Meca y Medina, así como la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La Meca. La Meca es la ciudad a donde los musulmanes tienen que peregrinar por lo menos una vez en su vida si tienen la capacidad de hacerlo. En la Biblia es mencionada como Padan Aram, en ella nació Mahoma y se halla Masjid al-Haram, donde rezar en ella se considera como tener la recompensa de 100.000 oraciones. En esta mezquita está localizada la Kaaba, templo construido por el profeta Abraham e Ismael, el pozo de Samsam, considerado por milagroso por los musulmanes desde el tiempo en que le fue revelado a Agar, ya que provee a miles de personas en todo el país y cada peregrino bebe de él. En los alrededores se encuentra Mina y el monte Arafat, donde Mahoma pronunció su sermón de despedida frente a más de 100.000 personas, y el permanecer ahí está considerado como un pilar en la peregrinación. Medina. Medina es un lugar muy querido por los musulmanes, ya que recibió al profeta Mahoma cuando emigró de la Meca, le dio refugio, recibió y aceptó su mensaje. Sus habitantes fueron conocidos como los Ansar por haberlo acogido y hacer vencer al Islam.
temas sobre los que todos los musulmanes están de acuerdo. Mahoma transmitió que en ella se duplica la recompensa de las buenas acciones, una oración en la mezquita del profeta tiene la recompensa de 1000 oraciones. También dijo que a su entrada hay ángeles que la protegen de las epidemias y que le prohibirán la entrada al falso Mesías al igual que la Meca. Mahoma la declaró como sagrada y dijo que expulsa a la mala gente como el fuelle de fragua expele a las impurezas del hierro, y debido a la elevada posición que fue concedida a esta ciudad y a sus habitantes, informó que Dios los defiende y maldice a todo aquel que los amenace injustamente. Aconsejó vivir y morir en ella, dijo que la fe en esta ciudad vuelve como una serpiente vuelve a su cueva. En Medina es donde Mahoma murió y fue enterrado. Mezquita de Al-Aqsa. Se encuentra en Jerusalén, la tradición musulmana relata que es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. En el cielo le fueron presentados los profetas y conoció a Abraham, Moisés y Jesús entre otros. Posteriormente se comunicó con Dios interponiéndose una gran luz entre ellos y le fue establecida la oración. A este acontecimiento se le llama al-Isra Wal al-Mirai, el capítulo 17 del Corán habla de ello y el rezar en la mezquita de Al-Aqsa equivale a la recompensa de 500 oraciones. Tanto los chiitas como los suníes comparten una cierta veneración y obligaciones religiosas hacia ciertos santuarios y lugares sagrados, como la Meca, Medina y mezquita de Al-Aqsa, pero la mezquita del Imán Ali y la mezquita del Imán Hussein también son veneradas. Después de la Meca y Medina, Nayaf y Kerbala son las ciudades más sagradas para los chiitas. Símbolos. Erróneamente se piensa que el verde es el color del Islam, pero esto no es cierto, más adelante se explicará el origen de esta confusión. Creen que la adoración a símbolos u objetos materiales va en contra del monoteísmo. Mucha gente piensa que la estrella y la luna creciente simbolizan el Islam, pero esto tampoco es cierto. Eran, simplemente, el símbolo del Imperio Otomano y no del Islam. El color verde también se asocia frecuentemente con el Islam por costumbre, sin que tenga significado religioso alguno. Sin embargo, los musulmanes a menudo usan asouras caligrafiadas para decorar las mezquitas o sus casas propias. El panarabismo tradicionalmente ha utilizado el rojo, el blanco, el verde y el negro en las banderas de diversos países de población mayoritariamente musulmana, por lo que dichos colores a veces se confunden con los colores del Islam. Estos colores pueden observarse en las banderas de Yemen, Egipto, Sudán, Irak, Siria, Sáhara Occidental y Palestina. El color rojo simboliza la sangre de los mártires y también fue el color de la dinastía hachemí. El color blanco fue empleado por la dinastía de los omeyas y el verde por el califato fatimí. El negro fue el color del califato abasí. Su único símbolo, usado en guerras, es la media luna. Calendario islámico. El calendario islámico comienza con la égira, es decir, la emigración de Mahoma de la Meca a Medina. Ese año equivale al 622 del calendario gregoriano. Los años del calendario lunisolar pueden tener 354 o 355 días. Por eso, para establecer un año islámico, no basta con restar 622 años al calendario gregoriano. Los días festivos islámicos, basados en el calendario lunisolar, se celebrarían en distintas fechas cada año si los lleváramos al calendario gregoriano. Festividades. Los musulmanes tienen dos festividades, Eid al-Fitr y Eid al-Adha, otros agregan el día viernes. Eid al-Fitr, significa el fin del Ramadán. La noche anterior al primer día de esta fiesta también se considera particularmente auspiciosa. Por la mañana temprano, la comunidad en conjunto realiza diferentes oraciones y celebra un desayuno que marca el fin del ayuno del mes más importante para el mundo musulmán. Eid al-Adha es representada por los musulmanes de todo el mundo con la ofrenda de un sacrificio animal como una acción de gratitud para Dios por salvar la vida del hijo del profeta Abraham. Con esta festividad, los musulmanes recuerdan que el Islam significa sumisión, ya que nadie mostró mejor su sumisión a Dios que Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo como prueba de su lealtad a Dios. Fiesta de conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma. El día de nacimiento del profeta Mahoma,
el 17 de Rabi al-Awwal, es conmemorado por todos los musulmanes de Irán con una gran fiesta Eid al-Mabas. El día de inicio de profecía de Mahoma se llama Mabas y los musulmanes celebran este día, llamándolo Eid al-Mabas. El ángel Gabriel se le apareció en el año 610 DC en la cueva de Hira, situada en la actual Arabia Saudí, y le ordenó que leyera. Además le comunicó la elección que Dios había realizado. Tenía 40 años. Eid al-Qadir Qum, es el aniversario de la presentación de Imam Ali como sucesor de profeta Mahoma. Este día es una fiesta importante del mundo chiita. La gente celebra este día, distribuyendo dulces. El 18 de Zulhiyya de cada año se celebra en el mundo chiita el aniversario de la declaración de Qadir Qam, en la cual el profeta dijo acerca de Ali a ibn Abi Talib: para quien yo sea su maulá, este Ali es su maulá. Estas dos festividades las celebran los creyentes visitando los hogares y comiendo los platos especiales cocinados para esta ocasión. Todos se sientan juntos. Por tradición los niños reciben regalos, las gratificaciones y los dulces entregados por sus seres queridos como símbolo de amor. La forma de desear una feliz fiesta es pronunciando las palabras, Eid Mubarak. Cultura. Arquitectura. La arquitectura islámica es un término amplio que agrupa los estilos religiosos propios de la cultura islámica desde los tiempos de Mahoma hasta nuestros días, influenciando en el diseño y construcción de edificios y estructuras por todo el mundo. Asimismo, la arquitectura islámica manifiesta la adaptación del estilo arábigo a las culturas y técnicas con las que toma contacto, desde el vasto aporte helenístico y bizantino en Oriente Próximo, África y Anatolia, hasta el visigótico en Al-Ándalus, o el hindú al Oriente. La arquitectura islámica de todos los periodos y de todas las regiones tiene un rasgo distintivo, la armonía y la belleza. El dicho del mensajero de Dios, Muhammad, Dios es bello y ama la belleza, habla de la fuerte ligazón que existe en el Islam entre arte y espiritualidad. Los tipos principales de construcciones de la arquitectura islámica son la mezquita, la tumba, el palacio y el fuerte, aunque también destacaron edificaciones de menor importancia como los baños públicos, las fuentes y la arquitectura doméstica. Se dice que la columna, el arco y la cúpula son la Santísima Trinidad de la arquitectura islámica, ya que las tres juntas son características que le dan belleza y originalidad. Historia. Diferentes tipos de arquitectura islámica. Caligrafía. La caligrafía árabe está asociada con el arte geométrico islámico del arabesco en las paredes y también en los techos de las mezquitas, así como en los textos escritos. Muchos artistas contemporáneos en el mundo islámico dibujan basándose en la herencia de la caligrafía árabe para utilizar inscripciones y abstracciones caligráficas en su trabajo. El árabe engloba en un solo término las nociones de escritura y las de caligrafía, hecho que se explica por el carácter sagrado de una lengua que es la del Sagrado Corán. Pocas civilizaciones han llevado el arte de la caligrafía a un rango tan elevado como lo han hecho los musulmanes. La caligrafía ha comenzado a ser la más venerada forma de arte islámico porque constituye un enlace entre la lengua de los musulmanes y su religión. El libro sagrado del Islam, el Corán, ha jugado un rol muy importante en el desarrollo y evolución de la lengua árabe, y por extensión, en la forma de escribir el alfabeto árabe, es decir, en su caligrafía. Proverbios y amplios pasajes del Corán siguen siendo fuentes activas para la caligrafía islámica. Denominaciones. En el Islam hay diferentes denominaciones religiosas que son esencialmente similares en la creencia, pero tienen diferencias teológicas y legales importantes. Las mayores ramas del Islam son los suníes y los chiíes. El sufismo no es una rama, sino una derivación esotérica del Islam. Distintas cofradías y órdenes practican esta versión del Islam. Suníes. Cerca del 90% de los musulmanes son suníes. Creen que Mahoma fue un profeta, un ser humano ejemplar y que deben imitar sus palabras y actos en la forma más exacta posible, pues el Corán indica que el profeta Mahoma es un buen ejemplo a seguir. Los hadices describen sus palabras y actos, constituyendo el principal pilar de la doctrina suní. Chiíes. Los musulmanes chiíes, la segunda rama mayor del Islam,
difieren de los suníes en que rechazan la legitimidad de los 3 primeros califas. Siguen los preceptos de hadices diferentes a los de los suníes y tienen sus propias tradiciones legales. Los eruditos chiíes tienen mayor autoridad que los suníes y mayor amplitud para la interpretación del Corán y de los hadices. Los imanes desempeñan un papel fundamental en la doctrina chií. La principal vertiente chií es la escuela Jafarí o escuela chií duodecimana, cuyo nombre deriva de los 12 imams o líderes infalibles que reconocen después del fallecimiento de Mahoma. Aún así, todos tienen en común la creencia en Ali ibn Abi Talib, o Imam Ali como el sucesor del profeta, y la sucesión de este último por sus 2 hijos, primero su hijo el Imam Hassan y luego su hijo Hussein. Los chiitas existen en la mayoría de los países islámicos, pero la mayoría de ellos se encuentran en Irán, Irak, Azerbaiyán, India, Pakistán y el Líbano. En sentido no estricto, se denomina también chiíes a sectas tales como las del grupo ismailí, entre ellas los seguidores de Leiji e Ihan, localizados principalmente en el subcontinente indio, los alawitas de Siria, los zaídes del Yemen, etc. Sufismo. El sufismo es una práctica que tiene seguidores entre los suníes y los chiíes. Según la mayoría de los autores suníes, es el camino de la práctica del tercer aspecto del Islam, el ihsan o perfección espiritual. Por otro lado, puede decirse que su objetivo es el esfuerzo por adquirir las características del siervo o ser humano perfecto. Enfatizan varios aspectos espirituales, como el perfeccionamiento de la fe, el estado de rememoración divina continuo, la purificación del ego a través de determinadas prácticas espirituales. La mayoría de sus seguidores se organizan en cofradías sufíes. No obstante, hay algunas de ellas que no pueden incluirse dentro de esas 2 ramas, como es la Bektasí u otras, como las de aparición en Europa y América, que pertenecen a movimientos New Age. El sufismo está presente en el mundo islámico desde su occidente, en países como Senegal, hasta su oriente, como por ejemplo Indonesia, así como en países europeos o americanos. Jarillismo. Los jarillís o jarillitas son una de las 3 ramas principales del Islam, junto a la de los chiíes y los suníes. La palabra jarillí significa, el que se seil, en referencia a la deserción que protagonizaron en el año 657 DC cuando abandonaron el bando de Ali ibn Abi Talib al aceptar en el campo de batalla de Sifín un arbitraje entre él y su adversario, el omeya Muawiya. A diferencia de los suníes, que consideraban que el califa debía ser un árabe miembro de la tribu de Quraysh, y de los chiíes, que consideraban que debía ser Ali o un descendiente directo suyo, los jarillís pensaban que la dignidad califal emana de la comunidad, que debe elegir libremente al más digno, aunque sea un esclavo negro. Hoy en día, continuada tan solo por los ibadíes de Omán, donde son mayoría, y prácticamente extinta en el resto del mundo islámico. Coranismo. El coranismo es una denominación o conjunto de denominaciones que asume la perspectiva que la ley y guía islámicas deberían basarse solamente en el Corán, oponiéndose así a la autoridad religiosa, confiabilidad y o autenticidad de la literatura de los hadices. A partir del siglo XIX, pensadores reformistas como Sayyid Ahmad Khan, Abdullah Chakralawi y más tarde Ghulam Ahmad Parvez en India comenzaron a cuestionar sistemáticamente el Judaísmo y la tradición islámica. Al mismo tiempo, hubo una discusión de larga data sobre la autoridad exclusiva del Corán en Egipto, iniciada por un artículo de Muhammad Tauf Kusiku llamado El Islam es solo el Corán en la revista Al-Mandr. El coranismo también adquirió una dimensión política en el siglo XX cuando Muammar al-Gaddafi declaró que el Corán era la constitución de Libia. El rechazo del Judaísmo conduce en algunos casos a diferencias en la forma en que se practica la religión, por ejemplo, en la oración ritual. Mientras que algunos coránicos rezan tradicionalmente 5 veces al día, otros reducen el número a 3 o incluso 2 oraciones diarias. También hay diferentes puntos de vista sobre los detalles de la oración u otros pilares del Islam como el zakt, el ayuno o el hajj. Otras denominaciones. Ahmadía. Alevismo. Ibadismo. Madhabismo. Musulmanes no denominacionales.
El término musulmán no denominacional se usa por y para todos los musulmanes que no pertenecen o no se autoidentifican con una denominación islámica específica. Entre las figuras más prominentes que se rehúsan a identificarse con una denominación islámica en particular se encuentran Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Iqbal y Muhammad Ali Jinnah. Encuestas recientes reportan que grandes proporciones de musulmanes en algunas partes del mundo se identifican como simplemente musulmanes, si bien no existen muchos análisis publicados respecto a las motivaciones de tales respuestas. El Pew Research Center reporta que las personas identificándose como simplemente musulmanes constituyen una mayoría de musulmanes en 7 países, con la proporción más grande en Kazajistán, con un 74%. Al menos 1 de cada 5 musulmanes en al menos 22 países se identifican de esta manera. Religiones derivadas. Algunos movimientos como los drusos, los Bhargavata y los Amim, surgieron del Islam o llegaron a compartir ciertas creencias del Islam, y si cada uno corresponde a una religión independiente o una secta del Islam es ocasionalmente motivo de controversia. El yazdanismo es visto como una mezcla de creencias locales kurdas y doctrinas islámicas sufíes introducidas en Kurdistán por el jeque Adia ibn Musafir en el siglo XII. El babismo surgió del imamismo chiita transmitido por Bab, en tanto que uno de sus seguidores, Mirza Hussein Ali Nuri o Ba'auya, fundó el baísmo. El sijismo, fundado por Guru Nanak a finales del siglo XV en el Punjab, incorpora aspectos tanto del Islam como del hinduismo. Movimientos musulmanes afroamericanos incluyen la Nación del Islam, la Nación del 5% y los científicos moros. Islam por país. Lista de musulmanes por países. Nota importante: la población contada por afiliación religiosa, como la mayoría de las características demográficas de la población, están basadas en ciencias estadísticas, sujetas a error observacional y están técnicamente referidas como estimaciones. El porcentaje de población musulmana en cada país fue extraída del estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos titulado International Religious Freedom Report 2004. Otras fuentes usadas fueron el CIA World Factbook y Adherents.com, archivado el 21 de febrero de 2014 en Wayback Machine. En algunos casos de estimaciones conflictivas, se ha calculado el promedio entre las estimaciones más altas y más bajas. La población total de cada país fue tomada de Census.gov. Por países. Por regiones. Estos porcentajes fueron calculados usando las cifras siguientes. El primer porcentaje, cuarta columna, es el porcentaje de la población que es musulmana en una región. La última columna muestra la población musulmana comparada a la población musulmana total del mundo. Críticas al Islam. El Islam ha sido criticado desde sus etapas formativas. Las primeras críticas escritas procedían de los cristianos, antes del siglo IX, que veían al Islam como una herejía del cristianismo. Los objetivos de la crítica incluyen: la moralidad de la vida de Mahoma, la autenticidad y moralidad del Corán, los derechos humanos en las naciones islámicas, homosexualidad e Islam, el tratamiento de la mujer según la ley islámica, prohibición. Desde noviembre de 2013, en Angola, el Islam está catalogado como secta peligrosa, junto a otros 200 cultos religiosos, y está prohibido. Desde entonces han sido cerradas o derrumbadas unas 87 mezquitas. Véase también: